Bien, seguimos. 3. Velos conceptuales. Respecto del punto de los esquemas teóricos que impiden el reconocimiento de la situación táctica y de los problemas valorativos mencionados en los dos puntos anteriores, aquí también Zaffaroni tiene cosas interesantes para decir. En este punto abierto, un acercamiento a posiciones críticas sobre la dogmática jurídica que he intentado promover desde hace tiempo. En efecto, siempre he sostenido que el ocultamiento que hace la dogmática de tomar de posiciones valorativas bajo el ropaje de técnicas aparentemente neutras, como el análisis conceptual, la apelación del legislador racional, la inducción jurídica, las teorías generales del derecho, etcétera, impiden la deliberación crítica y el control democrático de las decisiones que se dice acá, toman bajo la guía de la dogmática, como ocurre a través de la Administración de Justicia. En esto difiero del enfoque sobre la dogmática que adopta Dona en sus observaciones sobre la criminología crítica, a pesar de que, como se ve, comparto en buena medida tales observaciones. Las garantías cuya preservación él propugna son las de derecho penal liberal, que trascienden a la dogmática por más que sean también avaladas por ella. En el mundo anglosajón no hay ningún desarrollo dogmático y sin embargo se es muy escrupuloso en general en la preservación de las garantías que preocupan a Dona. Al contrario, creo que la dogmática pone en peligro el principio de legalidad cuando hace aparecer como contenidas en la legitimación y relevadas por el análisis conceptual lo que es en realidad el resultado de postulaciones valorativas de los juristas que proponen tales soluciones no controladas por la discusión abierta y democrática. Por otra parte, hace mucho que me he preocupado en resaltar lo que comparte ahora el profesor Zaffaroni, que la progresiva subjetivización de lo injusto en lo que está incurriendo la dogmática atenta gravemente contra el principio liberal de intersubjetividad del derecho penal. Sin embargo, creo que el profesor Zaffaroni no va lo suficientemente lejos en su crítica del apartado metodológico encubridor empleado por la dogmática jurídica. En esto se manifiesta especialmente con su continua adhesión a la postulación de Belzel, de otros autores alemanes de estructuras lógicas objetivas o estructuras ópticas de la dogmática tendría por misión descubrir la postulación de una supuesta dimensión de la realidad que no es empírica y por lo tanto no está sujeto al acceso igualitario a través de la experiencia sensible, es una forma de hacer pasar opciones valorativas como si fueran percepciones de una realidad trascendente a la que solo algunos pueden acceder, evitando de este modo la discusión crítica a la que debe ser sometida toda postulación axiológica. No hay nada más democrático que nuestros sentidos y nada más elitista que la apelación a una metafísica no empiri empirista. No obstante, Zaffaroni tuvo una distancia significativa a la dogmática al coincidir con la posición que defendía en los límites de la responsabilidad penal, en el sentido de que la llamada definición del delito no es una verdadera definición conceptual, sino un conjunto de principios valorativos sobre las condiciones exigibles al legislador o al juez para prescindir o aplicar pena. Esto le resta a la concepción de las estructuras lógicas objetivas su principal foco de aplicación, ya que excluye que los elementos del delito sean el resultado de una configuración estructural u óptica de la realidad. Fuera de esta crítica algo tibia del discurso de la dogmática jurídica, la obra que comento adopta la descalificación general del discurso jurídico promovida por la llamada Escuela Crítica del Derecho, inspirada sobre todo en el pensamiento de Foucault acerca de la dependencia del saber respecto del poder. Aunque este no es el lugar para hacerle debida justicia a una escuela defendida por estudiosos sumamente serios, debo decir que siempre me impresionó el tono de sospecha y revelación de cuestiones relativamente obvias que campea en alguno de estos análisis. Por cierto que el derecho es un discurso de poder y de dominación. Lo que hay que discutir es bajo qué condiciones ese poder está justificado y por lo tanto cuáles son los límites de ese poder, cosa que la filosofía política ha venido haciendo desde sus orígenes. Quiero no equivocarme al sostener que esta escuela es
insuficientemente crítica de los principios de moralidad social de los que deben partirse para enjuiciar las instituciones sociales, asumiéndolos como obvios, centrando en cambio su atención en un permanente descubrimiento de supuestos aspectos ocultos de tales instituciones, asumiendo que basta sacarlos a la luz para su intrínseca maldad en función de tales principios indiscutibles se pongan de manifiesto. Generalmente ocurre que lo que se presenta como una singular revelación es bastante evidente y en cambio lo es menos cuáles son los principios generales que respaldan la condena de lo que se revela, sin incurrir en otras consecuencias inaceptables. Por otra parte, este tipo de enfoque se hace pasible las críticas corrientes que se dirigen a posiciones relativistas y deterministas, las que no pueden explicar cómo sus propios presupuestos valorativos están exentos de la relativización y la determinación con que se descalifican a todos los demás. 4. Utopías. La obra que comentamos parte de la base de que el abolicionismo, o sea, la desaparición lisa y llana del sistema penal, es ideal al que se debe intentar llegar, por más que haya obstáculos considerables para su concreción inmediata. Frente a la objeción obvia sobre la indefensión en la que se dejaría la sociedad, incluso más aún a sus sectores más débiles, sin ningún recurso a instrumentos coercitivos, objeción que reconoce la observación del sentido común que comentamos antes de que la pena tiene alguna eficacia preventiva, el profesor Zaffaroni apela a los cambios que deberían producirse en la misma sociedad. Aquí está obviamente presente la imagen que ha alimentado a tantas utopías de una comunidad fraternal de hombres y mujeres, movidos por impulsos altruistas, en la que o bien esté ausente todo conflicto de intereses, o ellos se resuelvan por la mera persuasión o por la comunión de sentimientos. El problema de esta imagen no es que sea utópica, ya que toda concepción de filosofía política descansa en una cierta utopía, o sea, en una visión de una situación ideal que no puede ser plenamente materializada. El problema es que se trata de una utopía ilegítima, ya que no nos permite graduar a diferentes conformaciones sociales por su mayor o menor acercamiento al ideal, que es la función de una utopía válida debe cumplir. En efecto, los grupos comunitarios que pueden parecer acercarse más a este ideal, como las comunidades cerradas o tribales, se alejan en unos aspectos sumamente relevantes, como es el desconocimiento de lo que Rawls llama el hecho del pluralismo y la falta de respeto por la autonomía personal, que conlleva la posibilidad de elección de ideales de vida divergentes y a veces conflictivos. Tan pronto se respeta este pluralismo y esa autonomía, surge la posibilidad de conflictos profundos, que muchas veces solo pueden resolverse por la intervención coactiva de alguien, sea de uno o de los que están en conflicto o de una agencia predeterminadamente independiente. Esto ocurre no solo porque alguien puede valorar más su concepción del bien que el procedimiento colectivo de toma de decisiones que ha arrojado una que violenta esa concepción del bien, sino también porque alguien puede diferir con el resto acerca de cuál es el procedimiento preferible de tomar de decisiones y no hay otro procedimiento superior de toma de decisiones para dirimir la controversia. Alguien que sea profundamente religioso puede considerar que la salvación de las almas de él mismo y de todos los demás tiene una urgencia que supera el valor de la tolerancia de las decisiones de individuos que han tomado una senda que los lleva a la perdición y aún a la decisión democrática, que, por ejemplo, ha decidido que cada uno cuide de su propia alma, pero no de la de los demás. Esto lo puede llevar, por ejemplo, a romper una vidriera para destruir la foto de un desnudo femenino que se exhibe en ella, y que según nuestro amigo está corrompiendo las almas de sus semejantes. ¿Qué sería con un individuo así en utopía que entrevé el profesor Zaffaroni? ¿O es que tal individuo no existiría porque todos percibirían la verdad?
5. Lo segundo mejor. El profesor Zaffaroni recomienda no tratar de alcanzar de inmediato la utopía abolicionista, ¿no? Como dice Ferraioli, porque conllevaría el riesgo de venganzas privadas, sino porque acarrearía el riesgo de que se recurra a medios aún más violentos que la pena para disciplinar a la sociedad. Por lo tanto, el autor recomienda adoptar la táctica de la intervención penal mínima, tratando de reducir la violencia del sistema penal. Sin embargo, cuando debe optarse por una solución de segundo mejor, no siempre es tal la que se aproxima más a la solución considerada óptima. La invalidez del presupuesto de la aproximación ha sido demostrada por la teoría económica de lo segundo mejor. Teoría económica no, lógica de preferencias. Pero bueno, como dicen Lisbeth y Lancaster, no es verdad que una situación en la que más, pero no todas, de las condiciones óptimas están satisfechas es necesariamente o aún probablemente mejor que una situación en la que menos de esas condiciones se satisfacen. Eisler, cuando los demás no realizan lo que sería deseable en la situación óptima, puede ser totalmente contraproducente actuar como habría que hacerlo en esa situación si todos actuaran de igual modo. A sus ejemplos de que un poquito de socialismo o un poquito de racionalidad puede ser peligroso en un contexto capitalista o regional, yo agregaría que un poquito de abolicionismo, aún suponiendo que este sea bueno en un mundo ideal, en la forma de intervención penal mínima, puede ser sumamente riesgoso en un marco de considerable violencia. La presentación que estamos considerando no parece hacer lugar para el hecho de que uno de los factores más relevantes que determinan la debilidad de una sociedad como la Argentina es una anomia generalizada que afecta a todos los sectores sociales y que se manifiesta en los abusos y corrupciones de los gobiernos, la evasión impositiva, la defraudación de diferentes grupos económicos, la violencia política, el caos del tránsito urbano y carretero. La anomia genera obviamente gravísimos problemas de coordinación del comportamiento colectivo con resultas autofrustrantes para todos los intervinientes. Los problemas de coordinación del tipo del dilema de los prisioneros no se puede resolver por iniciativa ni por buena voluntad individual, sino que requieren a veces de una investigación externa aún coactiva. No es aventurado pensar que es la mayor capacidad para cooperar gracias a la coordinación del comportamiento colectivo obtenido a través de la observancia de normas sociales. Observancia apoyar un aspecto coactivo aceptablemente justo y eficaz, lo que ha hecho menos vulnerables a otras sociedades frente a la capacidad de agentes internos y externos. Hacemos 6 medios. En cuanto a los medios para actuar en condiciones no ideales, el profesor Zaffaroni formula una serie de principios que parecerían aceptables si estuviesen dirigidos a hacer más justo y eficiente el sistema penal en lugar de simplemente minimizarlo. Tal vez se pueda demostrar que la única manera de hacerlo más justo y eficiente es precisamente minimizándolo, pero esto debería ser motivo de una demostración y no de una mera postulación. En primer lugar, ante una mínima intervención penal, parece conveniente proponer a reforma de la legislación penal de fondo para que ella se dirija a reprimir solo aquellos actos que afecten grave e injustificadamente intereses de terceros, la adopción de otras alternativas penales menos cruentas que las penas de prisión, la urgente modificación del procedimiento penal para hacerlo más transparente, expeditivo y garantizador, incluyendo la introducción de jurados, la racionalización del ejercicio de la acción penal, la revisión de la prisión preventiva y sus condiciones de cumplimiento, la reforma de los mecanismos que deberían permitir un mayor control de las fuerzas de seguridad, incluyendo el recurso de sanciones penales efectivas, la revisión profunda del sistema carcelario con un control democrático eficaz, por ejemplo, introduciendo un ombudsman carcelario que informe permanentemente al Parlamento sobre las condiciones de las prisiones. Nosotros no tenemos Parlamento, ¿sí? Tenemos Congreso.
Claro está que todas estas medidas, rechazadas por responder a un reformismo burgués que junto a otras modificaciones de la estructura social y económica solo hicieron que países que hasta hace poco tiempo generadores de masas de emigrantes se hayan transformado en su centro de atracción de grandes caudales inmigratorios y están experimentando uno de los más amplios experimentos asociativos de la historia. Sin embargo, estas propuestas de reforma preocupan mucho más a los defensores del status quo que los alegados maximalistas que preocupan que si no se cambia la naturaleza humana, los demás cambios no tengan valor alguno. Desde el punto de vista de los principios para regular la responsabilidad penal, el profesor Zaffaroni acepta aquellos normalmente avalados por la dogmática penal, en lo que va menos lejos que mi propuesta de reformulación de sus principios, salvo en lo que hace a la subjetivización del injusto y al principio de culpabilidad. Acá parece coincidir parcialmente con la crítica que dirigí los límites de la responsabilidad penal, a la incorporación de elementos subjetivos, a la antijuricidad y a las causas de justificación, y a la teoría normativa que identifica culpabilidad con reprochabilidad, sobre todo a la base de que lo primero implica directamente una posición perfeccionista al incluir manifestaciones de carácter de los individuos en las situaciones de que el derecho procura prevenir, y que lo segundo hace lo mismo indirectamente al recurrir a un juicio ético sobre la calidad de carácter moral de la gente. En lugar del principio de culpabilidad, el profesor Zaffaroni propone un denominado principio de vulnerabilidad, que toma en cuenta la contribución que ha hecho el sujeto vis a vis la influencia de otros factores del contexto, para colocarse en una situación de riesgo de selección por parte del sistema penal. No creo que una vez que despojemos el panorama de las descripciones pictóricas a las que se recurre por explicar este principio, él agregue mucho más a la vieja idea de la voluntariedad y libertad. En definitiva, como dije, creo que la cuestión depende que si la determinación en la que seguramente fue objeto el comportamiento de la gente se debe a factores que están más o menos igualmente distribuidos en el medio social relevante. Espero haber mostrado por qué me parece discutir en los diversos tramos de razonamiento de la obra analizada. Creo que el pensamiento crítico sobre el sistema penal requiere a la vez una revisión más audaz de los presupuestos teóricos y en el plano práctico presupuestos más prudentes en el sentido original de la palabra, que no es equivalente a timoratas, sino que denota el uso de los instrumentos adecuados para los fines perseguidos, de reformas profundas de toda la legislación y práctica punitiva. También espero que estas reflexiones críticas en busca de las penas perdidas sean demostrativas de mi opinión sobre la importancia de esta obra, que le hace merecedora de un debate atento y reflexivo y de respeto por las notables condiciones intelectuales y gran vocación pública de su autor. Y las notas sugieren bibliografía, pero no las voy a citar. Y ahora toma la palabra Eugenio Raúl Zaffaroni.